El Evangelio de Mateo no es solo un relato del pasado, es una guía viva para ordenar el presente y orientar el corazón hacia Dios. Desde sus primeras páginas, Mateo nos revela a Jesús como el cumplimiento perfecto de las promesas divinas, el Rey humilde que viene a restaurar lo que estaba quebrado por dentro. A través de sus enseñanzas, parábolas y acciones, descubrimos un camino claro para alinear la mente, el corazón y la vida con la voluntad del Padre. Jesús no habla solo para ser admirado, habla para ser obedecido. Cada palabra confronta, consuela y transforma. En el Sermón del Monte, en los llamados al arrepentimiento, en las invitaciones a confiar y a amar, Mateo nos presenta una fe que se vive en lo cotidiano, no solo en lo espiritual. Estas 15 lecciones no buscan información, buscan transformación. Prepárate para escuchar con atención, porque este Evangelio no solo se lee, se sigue, se encarna y se vive delante de Dios. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. No es solo un comentario, es una declaración de fe. Escribe en los comentarios, con todo tu corazón y con plena intención, esta frase: Señor, alinea mi corazón, mi mente y mi vida contigo. Amén. No la escribas por rutina. Escríbela como una oración sincera, como un acto de entrega, como una decisión consciente de abrir tu interior a Dios. Cuando declaras con fe, tu corazón se dispone, tu mente se ordena y tu espíritu se alinea con la verdad. Hazlo ahora, con reverencia y confianza, y permite que Dios comience a obrar en ti desde este mismo momento. Lección 1. La humildad abre las puertas del reino. Cuando el corazón se cansa de luchar y la mente ya no encuentra respuestas, Dios invita a soltar el orgullo silencioso que exige tener todo bajo control. La humildad no te quita valor, te devuelve al lugar donde ya no necesitas demostrar nada. Jesús lo expresó con claridad en Mateo 18:4. El que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En la vida diaria, esto significa dejar de aparentar fortaleza constante y aceptar que necesitas ayuda, guía y descanso. Cuando reconoces tus límites, la presión interior disminuye y el alma empieza a respirar con más calma. En los momentos difíciles, muchas personas se endurecen por dentro, creyendo que resistirlo todo es la única forma de sobrevivir. Pero Jesús ofrece otro camino en Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Este llamado no es para los fuertes, sino para los sinceros. En lo práctico, acercarte a Dios con cansancio real, sin máscaras ni explicaciones largas, te permite soltar la ansiedad acumulada. Humillarte aquí es reconocer que no puedes solo, y ese reconocimiento abre la puerta a una paz que no depende de que todo se arregle de inmediato. La humildad también se manifiesta en cómo tratas el dolor que otros te causaron. Jesús enseña en Mateo 6:14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará. Perdonar no es justificar lo que dolió, es dejar de cargar un peso que envenena el corazón. En la vida diaria, el perdón practicado con humildad libera la mente de pensamientos repetitivos y devuelve claridad emocional. No te hace débil, te hace libre. Cuando dejas de competir por reconocimiento, algo se acomoda por dentro. Empiezas a escuchar más, a reaccionar menos y a confiar de nuevo. La humildad te coloca en una postura donde Dios puede guiarte sin resistencia. Ya no vives empujando la vida, sino caminándola con fe sencilla. En ese espacio interior, la paz no llega como una emoción pasajera, sino como una presencia constante que sostiene incluso cuando el camino sigue siendo incierto. Lección 2. La fe vence al miedo. Cuando el miedo aparece, no lo hace siempre con ruido. A veces se instala en silencio, como una presión en el pecho, como pensamientos que anticipan lo peor. Jesús confronta ese estado interior en Mateo 8:26 cuando dice: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? No es un reproche duro,
Es una invitación a mirar hacia adentro y reconocer que el miedo crece cuando olvidamos quién está con nosotros. En la vida diaria, esta palabra te recuerda que la tormenta externa no tiene más poder que la confianza que decides sostener por dentro. La fe no elimina los problemas, pero cambia tu postura frente a ellos. Cuando oras antes de reaccionar, cuando haces una pausa en lugar de dejarte arrastrar por la ansiedad, empiezas a recuperar el control emocional. Recordar las veces que Dios ya te sostuvo fortalece la mente y calma el corazón. No se trata de negar el miedo, sino de no permitir que dirija tus decisiones. La fe actúa como un ancla que evita que la mente se desborde cuando todo parece incierto. Jesús vuelve a hablar al miedo de forma directa en Mateo 14, 27. Ánimo, soy yo, no temáis. Estas palabras fueron dichas en medio del viento y las olas, no después de que todo se calmara. En lo práctico, este mensaje te enseña que la presencia de Dios no depende de que la situación sea favorable. Incluso cuando no ves soluciones claras, puedes sostenerte en la certeza de que no estás solo. Esta fe cotidiana te permite seguir avanzando sin paralizarte. Más adelante, Jesús enseña en Mateo 6, 34. Así que, no os afanéis por el día de mañana. El miedo suele vivir en el futuro, en escenarios que aún no existen. Aplicar esta enseñanza es volver al presente, enfocarte en lo que sí puedes hacer hoy y dejar en manos de Dios lo que aún no llega. Esto reduce la carga mental y te devuelve serenidad. Cuando confías en Dios de esta manera, la tormenta interior pierde fuerza. La fe no siempre cambia lo que ocurre afuera, pero transforma lo que ocurre dentro de ti. Aparece una calma firme, una fortaleza emocional que no depende de las circunstancias, y una paz que te permite caminar incluso cuando el camino no está claro. Lección 3. Amar al enemigo libera el corazón. Amar cuando has sido herido parece una exigencia imposible. Pero Jesús no habló de este amor como una carga, sino como una liberación. En Mateo 5, 44 dice, «Amad a vuestros enemigos». Estas palabras no buscan justificar el daño ni minimizar el dolor, sino romper el ciclo que mantiene al corazón atrapado en la rabia. En la vida diaria, amar al enemigo significa dejar de alimentar pensamientos de venganza que consumen tu energía y tu paz. Es elegir no vivir atado a lo que otros hicieron, sino avanzar con dignidad interior. El odio promete protección, pero en realidad encierra. Cuando guardas rencor, revives la herida una y otra vez. Jesús entiende esta carga y ofrece un camino distinto. En Mateo 11, 29 afirma, «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». La mansedumbre no es debilidad, es autocontrol. En lo práctico, responder con respeto, incluso cuando no lo merecen, protege tu estabilidad emocional. Te permite actuar desde la calma y no desde la reacción impulsiva que luego deja vacío. Amar al enemigo también implica soltar el deseo de justicia inmediata. Muchas veces el corazón se inquieta porque quiere equilibrar el daño recibido. Sin embargo, Jesús enseña en Mateo 7, 12, «Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos». Aplicar esta enseñanza no significa permitir abusos, sino elegir conscientemente no reproducir el mismo mal. En la vida cotidiana, esto se traduce en poner límites sin odio, hablar sin herir y retirarte sin resentimiento. Cuando decides amar de esta manera, algo profundo ocurre dentro de ti. El cuerpo se relaja, la mente deja de repetir escenas pasadas y el corazón recupera espacio. No amas para que el otro cambie, amas para que el dolor no te domine. Este amor sana primero a quien lo practica, porque libera emociones retenidas que enferman el alma. En momentos difíciles, recordar estas palabras de Jesús devuelve claridad. Amar al enemigo no borra lo ocurrido, pero te devuelve el control sobre tu interior.
La paz comienza cuando eliges no seguir luchando con el pasado. Ahí nace una libertad emocional real, una sanidad interior que no depende de disculpas ajenas, sino de una decisión consciente de vivir con un corazón ligero y sostenido por Dios. Lección 4. No te preocupes por el mañana. La preocupación suele adelantarse al tiempo y robarte la calma de hoy. Jesús lo expresó con una claridad que atraviesa generaciones cuando dijo en Mateo 6:34, «Basta a cada día su propio afán». Estas palabras no invitan a la irresponsabilidad, sino a liberar a la mente del peso de imaginar escenarios que aún no existen. En la vida diaria, vivir así significa dejar de cargar problemas futuros como si ya estuvieran ocurriendo y concentrarte en lo que tienes delante ahora mismo. Cuando haces eso, la ansiedad pierde fuerza y el corazón se aquieta. Muchas veces la inquietud nace del temor a no tener suficiente, a que algo falte o se derrumbe. Jesús responde a ese miedo en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En lo práctico, esta enseñanza te recuerda que cuando alineas tus decisiones con valores espirituales, honestos y sencillos, Dios se encarga de lo que no puedes controlar. No se trata de dejar de esforzarte, sino de dejar de vivir con angustia constante. Priorizar lo esencial aclara la mente y ordena el día. La preocupación también agota porque te mantiene en un estado permanente de tensión. Jesús ofrece un descanso real cuando dice en Mateo 11:28, «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso». Este descanso no depende de que todo esté resuelto, sino de confiar. En la práctica, acudir a Dios con tus miedos diarios, aunque sean repetitivos, libera al cuerpo y a la mente de una carga invisible. Es permitirte soltar lo que no puedes resolver hoy. Vivir sin preocuparte por el mañana no significa negar la realidad, sino enfrentarla con serenidad. Significa enfocarte en una tarea a la vez, dar el paso que hoy está en tus manos y entregar a Dios lo que excede tus fuerzas. Cuando entrenas tu mente a volver al presente, empiezas a notar mayor claridad, menos agotamiento emocional y una sensación de acompañamiento constante. Cada día tiene su propio peso y no fuiste creado para cargar el de todos los días a la vez. Al confiar, el pensamiento se ordena, el corazón descansa y la vida se vuelve más habitable. Así nace una tranquilidad firme, una claridad diaria que no depende de certezas futuras, sino de una fe vivida paso a paso. Lección 5. La pureza comienza en el corazón. La verdadera transformación no comienza en lo que haces, sino en lo que permites que habite dentro de ti. Jesús lo dejó claro cuando dijo en Mateo 5:8, «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Un corazón limpio no es uno que nunca falla, sino uno que decide corregirse por dentro antes de que el daño se convierta en hábito. En la vida diaria, esto significa observar tus pensamientos con honestidad y no normalizar aquello que te roba la paz, aunque nadie más lo vea. Muchas luchas externas nacen de batallas internas no atendidas. Cuando la mente se llena de resentimiento, envidia o deseos desordenados, tarde o temprano, eso se refleja en las palabras y en las decisiones. Jesús profundiza esta verdad en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos. Esta enseñanza no busca condenar, sino despertar conciencia. En lo práctico, cuidar el corazón es detener pensamientos dañinos antes de que echen raíces. Es elegir qué alimentar y qué cortar a tiempo. Así se protege la tranquilidad interior. La pureza del corazón también está ligada a la intención con la que miras, escuchas y actúas. Jesús advierte en Mateo 6:22, «La lámpara del cuerpo es el ojo». Esto nos recuerda que aquello a lo que prestas atención termina iluminando o apagando tu interior. En la vida cotidiana,
Ser consciente de lo que consumes, de las conversaciones que sostienes y de los pensamientos que repites, tiene un impacto directo en tu estado emocional. Cuando eliges con cuidado, la mente se aclara y el corazón descansa. En momentos difíciles, el caos exterior suele intensificar el desorden interior. Por eso, volver al corazón es un acto de paz. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de ordenarlo delante de Dios. Cuando corriges el pensamiento antes de que se convierta en acción, evitas culpas innecesarias y cargas emocionales que pesan durante años. Poco a poco, la conducta empieza a alinearse con lo que realmente deseas ser. Un corazón cuidado produce coherencia. Tus acciones dejan de contradecir tus valores y la conciencia se vuelve un lugar tranquilo. No porque todo sea perfecto, sino porque hay sinceridad interior. Ahí nace una paz profunda, una calma que no depende de aplausos ni de apariencias, sino de saber que lo que haces afuera está en armonía con lo que guardas dentro. Lección 6. El perdón restaura más que el castigo. El perdón no nace cuando el dolor desaparece, nace cuando decides no seguir cargándolo. Jesús lo expresó con una profundidad que confronta al corazón en Mateo 18, 22. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. No está pidiendo que olvides lo ocurrido, sino que no permitas que la herida gobierne tu vida. En lo cotidiano, esta enseñanza recuerda que cada vez que eliges no vengarte, te liberas un poco más del peso emocional que te ata al pasado. Muchas personas creen que perdonar es darle la razón al que hizo daño, pero en realidad es recuperar el control interior. El rencor exige energía constante, mantiene la mente reviviendo escenas y el cuerpo en tensión. Jesús entiende esa carga y por eso enseña un perdón que sana primero al que perdona. En Mateo 6, 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. En la práctica diaria, perdonar abre espacio para que la paz vuelva a instalarse en el corazón y evita que el dolor se transforme en amargura crónica. El perdón también libera de la necesidad de castigar. Muchas veces el alma se agota esperando justicia inmediata, explicaciones o disculpas que nunca llegan. Jesús propone soltar esa expectativa y confiar en Dios. En Mateo 5, 9 declara: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser pacificador no es ignorar el daño, es decidir no propagarlo. En la vida diaria, esto se refleja en responder sin violencia emocional, en retirarte sin odio y en poner límites sin rencor. Perdonar aunque no haya disculpa es uno de los actos más difíciles, pero también uno de los más sanadores. No significa reconciliarte de inmediato ni exponerte de nuevo al daño. Significa entregar a Dios la justicia que no puedes cargar sin destruirte por dentro. Cuando haces esto, el corazón empieza a descansar, los pensamientos se ordenan, la ansiedad disminuye y el cuerpo deja de reaccionar como si la herida siguiera abierta. En momentos difíciles, el perdón se convierte en un refugio interior, no porque borre el pasado, sino porque te devuelve el presente. Poco a poco, el alivio emocional llega, las relaciones encuentran caminos de sanidad y el alma recupera ligereza. Así, el perdón demuestra ser más poderoso que el castigo, porque restaura sin encadenar y sana sin exigir nada a cambio. Lección 7. Da sin esperar reconocimiento. Dar sin esperar reconocimiento libera al corazón de una carga invisible. Cuando Jesús dice en Mateo 6, 3, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, está señalando un acto interior, no una técnica externa. Dar en silencio protege la intención. En la vida diaria, esto significa ayudar sin necesidad de contar lo que hiciste, sin buscar validación ni aplausos. Cuando el bien no depende de la mirada ajena, el corazón se vuelve más ligero y auténtico, y la paz deja de depender de la opinión de otros. Muchas veces, el cansancio emocional no viene de dar,
sino de esperar algo a cambio. Jesús continúa esta enseñanza en Mateo 6:4 al decir que el Padre que ve en lo secreto es quien recompensa. Esto transforma la manera de servir. En lo práctico, recordar que Dios ve incluso cuando nadie más lo hace, te libera de la frustración de sentirte ignorado. Cada gesto silencioso, cada ayuda discreta, queda sostenida por una mirada que no olvida. Esa certeza produce una tranquilidad profunda, porque sabes que tu valor no está en el reconocimiento humano. Dar sin esperar también sana la motivación. Cuando ayudas solo por amor, el acto deja de ser una negociación emocional. Jesús refuerza este principio en Mateo 25:40: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En la vida cotidiana, esto significa entender que cada acto de bondad, por pequeño que parezca, tiene un impacto eterno. No ayudas para quedar bien, ayudas porque reconoces la dignidad del otro y la presencia de Dios en ese gesto. En momentos difíciles, servir en silencio puede convertirse en un refugio interior. Cuando todo parece incierto, hacer el bien sin expectativas devuelve sentido. No porque resuelva todos los problemas, sino porque ordena el corazón. Ayudar a alguien, escuchar con atención, ofrecer apoyo sin anunciarlo, conecta el alma con algo más grande que el propio dolor. Ese acto sencillo produce gozo, no euforia, sino una alegría serena que permanece. Cuando eliges dar sin esperar reconocimiento, tu paz deja de depender del agradecimiento ajeno. El corazón se vuelve estable, menos vulnerable a la decepción. Así nace un gozo profundo, una recompensa espiritual que no se agota, porque no depende de aplausos, sino de la certeza de haber actuado con sinceridad delante de Dios. Lección 8. La obediencia demuestra amor. Amar a Dios no se queda en las palabras que pronuncias, se revela en las decisiones que tomas cuando nadie te observa. Jesús lo expresa con firmeza en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esta frase no busca generar miedo, sino claridad. En la vida diaria, amar a Dios implica alinear lo que dices creer con la forma en que vives, incluso cuando obedecer resulta incómodo o va en contra de lo que el mundo normaliza. La obediencia se vuelve especialmente desafiante en momentos difíciles, cuando el dolor, la frustración o el cansancio empujan a reaccionar sin pensar. Sin embargo, Jesús enseña que vivir según la palabra construye estabilidad interior. En Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En lo práctico, obedecer es elegir responder con verdad en lugar de mentira, con paciencia en lugar de impulso, con integridad incluso cuando nadie lo exige. Esa coherencia interior evita que la vida se derrumbe cuando llegan las tormentas. Obedecer no significa perfección, significa dirección. Jesús no espera que nunca falles, espera que tu corazón esté dispuesto a corregirse. En Mateo 5:19 afirma, cualquiera que haga y enseñe estos mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. Esto muestra que la obediencia nace del amor, no de la obligación. En la vida cotidiana, aplicar esta enseñanza es volver a intentarlo cuando te equivocas, ajustar el camino y seguir adelante sin rendirte. Cada pequeño acto de obediencia fortalece la relación con Dios y contigo mismo. Cuando decides vivir lo que crees, la mente se calma porque deja de vivir en contradicción. Muchas inquietudes internas nacen de saber lo correcto y no hacerlo. Al obedecer, incluso en lo pequeño, aparece una paz silenciosa. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque el corazón sabe que está caminando en la dirección correcta. En medio de la incertidumbre, la obediencia se convierte en ancla. Te da una vida firme, coherente y estable. No dependes de emociones cambiantes ni de circunstancias favorables, sino de una fe vivida con hechos.
Ahí el amor a Dios deja de ser discurso y se transforma en una forma de vivir que sostiene, ordena y da paz. Lección 9. El que sirve es verdaderamente grande. La grandeza que Jesús enseña no se parece a la que el mundo aplaude. No nace del poder ni de la posición, sino de la disposición a servir. En Mateo 20:26, Jesús dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Estas palabras reordenan el corazón cuando la ambición cansa y la competencia desgasta. En la vida diaria, servir no te empequeñece, te centra. Te recuerda que tu valor no depende de sobresalir, sino de aportar con sentido y humildad allí donde estás. Muchas veces se busca reconocimiento como una forma de sentir que la vida tiene propósito. Pero Jesús muestra otro camino. En Mateo 23:11 afirma: el que es mayor de vosotros sea vuestro servidor. Este servicio no es sumisión, es dignidad consciente. En lo práctico significa estar atento a las necesidades ajenas, escuchar sin prisa, ayudar sin imponer. Cuando eliges servir, el ego se calma y la mente deja de compararse. Aparece una paz distinta, la de saber que estás siendo útil sin necesidad de demostrarlo. El servicio también transforma la manera en que te relacionas contigo mismo. Cuando ayudas, el foco deja de estar únicamente en tus problemas, y eso alivia la carga interior. Jesús refuerza este principio en Mateo 25:40, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En la vida cotidiana, esto significa que cada gesto sencillo tiene valor eterno. Una palabra oportuna, una mano extendida, una presencia silenciosa pueden ser una forma profunda de servir a Dios sin grandes discursos. En momentos difíciles, servir se convierte en un ancla. Cuando la vida duele y las respuestas no llegan, ayudar a alguien más devuelve sentido, no porque borre el sufrimiento, sino porque ordena el corazón. El servicio te saca del encierro mental y te conecta con algo mayor que tu circunstancia actual. Ahí nace una fuerza tranquila, una claridad que no viene de controlar, sino de contribuir. Buscar cómo ayudar en lugar de destacar cambia la energía interior. El liderazgo deja de ser una lucha y se vuelve natural. Las personas confían más en quien sirve que en quien se impone. Poco a poco, el respeto crece sin ser exigido y el propósito se vuelve claro. Así, el servicio demuestra ser una forma silenciosa de grandeza, una que dignifica, sostiene y construye una vida con sentido profundo y paz duradera. Lección 10. La misericordia atrae misericordia. La misericordia no es una emoción pasajera, es una forma de mirar al otro cuando podrías juzgarlo. Jesús lo expresó con claridad en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Estas palabras revelan una ley espiritual profunda. La manera en que tratas a los demás regresa a tu propia vida. En lo cotidiano, ser misericordioso es recordar que todos están librando batallas internas que no ves. Cuando eliges la compasión, el corazón se suaviza y la paz comienza a reemplazar la dureza. Muchas veces reaccionamos con severidad porque creemos que así nos protegemos. Sin embargo, la falta de misericordia termina endureciendo el alma. Jesús enseña en Mateo 7:2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. En la práctica diaria, esto invita a moderar las palabras, a no condenar con rapidez y a escuchar antes de señalar. Cuando bajas la exigencia hacia otros, también bajas la presión interior que te impones a ti mismo. Esa actitud trae descanso emocional y relaciones más humanas. La misericordia también implica actuar, no solo sentir. Jesús lo muestra en Mateo 9:13 cuando dice: misericordia quiero y no sacrificio. Aquí enseña que a Dios
le importa más un corazón sensible que una apariencia perfecta. En la vida diaria, esto se traduce en gestos sencillos: comprender un error, ofrecer una segunda oportunidad, responder con respeto incluso cuando el otro falla. Estas acciones no debilitan tu carácter, lo fortalecen. En momentos difíciles, la misericordia se vuelve un refugio. Cuando la vida te ha tratado con dureza, podrías endurecerte por dentro, pero elegir la compasión rompe ese ciclo. Al ser misericordioso, dejas de cargar resentimientos que pesan más que la ofensa misma. El corazón se libera del deseo de castigar y encuentra alivio en la comprensión. Practicar la misericordia no significa permitir abusos ni negar límites, significa actuar desde la conciencia y no desde la reacción. Cuando tratas bien a otros, algo se ordena dentro de ti. Las relaciones encuentran caminos de restauración y la culpa pierde espacio. Poco a poco, comienzas a experimentar favor, no como recompensa mágica, sino como consecuencia natural de un corazón alineado con el amor de Dios. Así, la misericordia se convierte en una fuerza silenciosa que transforma tu vida. Al ofrecerla, la recibes; al practicarla, sanas. Y al vivirla, descubres una paz que no depende de circunstancias, sino de un corazón dispuesto a amar, incluso cuando sería más fácil endurecerse. Lección 11. La palabra tiene poder. Las palabras no salen solo de la boca, salen del corazón, y por eso tienen la capacidad de levantar o de hundir. Jesús lo dejó claro en Mateo 12:36, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta. No es una amenaza, es una advertencia amorosa. En la vida diaria, cada palabra que repites sin conciencia va moldeando tu mente, tus relaciones y tu entorno. Hablar sin cuidado suele aumentar el conflicto. Hablar con intención puede traer calma incluso en medio del caos. Jesús profundiza aún más cuando dice en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto revela que el lenguaje es un reflejo del estado interior. Cuando el corazón está cargado de miedo, enojo o frustración, las palabras tienden a herir. En lo práctico, cuidar lo que dices comienza por observar lo que estás sintiendo. Nombrar con honestidad tus emociones delante de Dios te permite limpiar el corazón antes de que el dolor se convierta en palabras que luego pesan. En momentos difíciles, la lengua suele ser impulsiva. Se habla desde la reacción y no desde la conciencia. Por eso Jesús enseña también en Mateo 5:37, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Esta simplicidad invita a una comunicación clara, honesta y sin exceso. En la vida cotidiana, aplicar esta enseñanza es evitar exageraciones, juicios innecesarios y palabras que confunden. Hablar con verdad y respeto reduce malentendidos y crea ambientes más seguros. Las palabras tienen memoria. Lo que dices a otros y a ti mismo permanece. Repetirte frases de derrota debilita el ánimo. Hablar con esperanza fortalece el espíritu. Cuando eliges edificar con tus palabras, no solo cuidas a los demás, también te cuidas a ti. La paz comienza cuando el lenguaje deja de ser un arma y se convierte en un puente. Hablar con cuidado no significa callar lo que duele, sino expresarlo sin destruir. Significa elegir palabras que sanan en lugar de palabras que descargan frustración. En relaciones tensas, una palabra dicha con mansedumbre puede desactivar un conflicto entero. En días oscuros, una palabra de fe puede sostenerte cuando todo parece inestable. Cuando alineas tu lenguaje con la verdad y el amor, algo cambia en tu entorno. La comunicación se vuelve más sabia, los espacios se vuelven más livianos y las relaciones más sanas. Así, la palabra demuestra su verdadero poder: no controlar, sino construir; no herir, sino traer vida y paz incluso en medio de la dificultad. Lección 12. La fe pequeña también actúa. Muchas veces crees que no avanzas porque tu fe no es suficiente,
como si Dios solo respondiera a quienes nunca dudan. Jesús corrige esa idea cuando dice en Mateo 17:20, si tuvierais fe como un grano de mostaza. No habla de una fe grande, sino de una fe viva. En la vida diaria, esta palabra te recuerda que no necesitas sentirte fuerte para dar el siguiente paso. Basta con confiar un poco y moverte, aun cuando el corazón esté inseguro. La fe pequeña actúa cuando decides no quedarte paralizado por el miedo. Avanzar con dudas no es fracaso, es obediencia. Jesús refuerza esta verdad en Mateo 21:22. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Creer aquí no significa ausencia de temor, sino dirección. En lo práctico, orar y luego actuar, aunque no veas resultados inmediatos, fortalece la confianza. Cada paso dado con fe, por pequeño que sea, entrena el corazón para confiar un poco más mañana. En momentos difíciles, la mente suele exigir certezas antes de moverse. Pero Jesús enseña que la fe crece en el camino, no antes de empezar. En Mateo 9:29 dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Esto muestra que Dios obra en proporción a la fe que decides ejercer, no a la que imaginas necesitar. En la vida cotidiana, aplicar esta enseñanza es tomar decisiones responsables, hacer lo correcto hoy y dejar en manos de Dios lo que no puedes controlar aún. La fe pequeña no elimina la incertidumbre, pero evita la parálisis. Cuando eliges avanzar, aunque sea despacio, algo se acomoda por dentro. El corazón se fortalece, la mente se aquieta y la sensación de estancamiento comienza a romperse. No es un cambio inmediato, es un proceso sostenido por la confianza diaria. Dios no desprecia los comienzos pequeños. Cada intento, cada oración sencilla, cada paso tímido cuenta. Cuando dejas de esperar sentirte listo y empiezas a caminar con lo que tienes, descubres que la fe se expande mientras avanzas. Así nace un progreso constante, una transformación real que no depende de la perfección sino de la perseverancia. En ese caminar, la fe pequeña se vuelve fuerte y el crecimiento espiritual deja de ser una meta lejana para convertirse en una experiencia viva y cotidiana. Lección 13. El corazón revela tus tesoros. Lo que ocupa tus pensamientos cuando estás en silencio revela mucho más de ti de lo que imaginas. Jesús lo expresó con una sencillez profunda en Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. No habló solo de dinero, habló de atención, de tiempo, de energía emocional. En la vida diaria, tu tesoro puede ser aquello que más te preocupa, lo que más defiendes o lo que más temes perder. Allí, sin darte cuenta, se va instalando tu corazón. Muchas veces el cansancio interior no viene de hacer demasiado, sino de invertir el corazón en cosas que no sostienen el alma. Jesús advierte en Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra. No es un rechazo a lo material, es una invitación a no atar tu paz a lo que puede desaparecer. En lo práctico, esto significa revisar qué te roba la calma, expectativas ajenas, comparaciones, reconocimiento, control. Cuando tu tesoro es frágil, el corazón vive en alerta constante. Cuando es eterno, el corazón descansa. Jesús también dice en Mateo 15:18, lo que sale de la boca, del corazón sale. Esto muestra que lo que habita dentro termina manifestándose fuera. Si el corazón está lleno de ansiedad, las palabras lo reflejan. Si está lleno de gratitud y fe, también. En la vida cotidiana, observar cómo hablas, cómo reaccionas y cómo decides te ayuda a identificar dónde está puesto tu tesoro. No para juzgarte, sino para reordenarte. En momentos difíciles, esta enseñanza trae claridad. Cuando todo se mueve afuera, volver al corazón es volver al centro. Preguntarte qué ocupa tu atención principal te permite hacer ajustes necesarios.
Tal vez estás entregando demasiada energía a lo que no puedes controlar y muy poca a lo que sí nutre tu espíritu. Reordenar el tesoro no se hace de golpe, se hace con decisiones pequeñas y conscientes. Cuando eliges invertir tiempo en lo que edifica, en lo que acerca a Dios, en lo que fortalece tu carácter, el corazón empieza a alinearse. La ansiedad disminuye porque ya no dependes de lo pasajero. La vida se simplifica porque sabes que vale la pena cuidar. Así nace una paz estable, una vida coherente, alineada con valores eternos que no se rompen con las circunstancias. Ahí el corazón encuentra descanso, porque finalmente habita donde realmente pertenece. Lección 14. La puerta estrecha forma el carácter. Elegir el camino correcto casi nunca es cómodo. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 7:14. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Estas palabras no buscan desanimar, buscan despertar conciencia. En la vida diaria, la puerta estrecha representa las decisiones que exigen autocontrol, honestidad y coherencia, incluso cuando nadie está mirando. Es más fácil seguir la corriente, reaccionar como todos o tomar atajos. Pero ese camino amplio suele dejar vacío al corazón. Muchas veces el cansancio interior nace de haber elegido lo fácil demasiadas veces. La puerta estrecha no es castigo, es formación. Jesús refuerza esta idea cuando dice en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse no es anularse, es ordenar los impulsos. En lo práctico, esto significa no decir todo lo que piensas cuando estás herido, no devolver mal por mal, no traicionar tus valores para obtener aprobación. Cada una de estas decisiones moldea el carácter y fortalece el espíritu. El camino ancho promete alivio inmediato, pero suele cobrar un precio alto después. Jesús advierte en Mateo 7:13 que muchos entran por esa puerta porque es espaciosa. En la vida cotidiana, esto se refleja cuando eliges mentir para evitar un problema, callar una verdad importante por miedo, o ceder a lo que sabes que no te hace bien solo para no sentirte solo. Al principio parece más fácil, pero el corazón se desordena y la paz se debilita. Elegir la puerta estrecha duele al inicio, pero ordena por dentro. Cada vez que haces lo correcto, aunque cueste, algo se fortalece en ti. La mente se vuelve más clara porque deja de justificarse, y el corazón se vuelve más estable porque ya no vive en contradicción. En momentos difíciles, este camino se convierte en refugio, porque sabes que estás actuando desde convicción y no desde impulso. El carácter no se forma cuando todo es fácil. Se forma cuando decides bien bajo presión. La puerta estrecha enseña paciencia, templanza y fidelidad a lo que realmente importa. No te promete aplausos inmediatos, pero te regala propósito. Poco a poco, descubres que vivir con integridad produce una paz profunda, una vida con sentido que no depende de circunstancias externas. Así, el camino angosto deja de ser una carga y se convierte en la base de una vida firme, guiada por Dios y sostenida por valores que no se quiebran. Lección 15. El amor a Dios resume toda la ley. Cuando Jesús habla del amor a Dios, no lo presenta como una emoción abstracta, sino como el eje que ordena todo lo demás. En Mateo 22:37 declara: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Amar así no es solo sentir devoción, es permitir que Dios ocupe el centro de tus decisiones, de tus prioridades y de tu forma de vivir. En la vida diaria, este amor se traduce en preguntarte con honestidad qué lugar tiene Dios cuando eliges, cuando reaccionas y cuando enfrentas lo difícil. Muchas inquietudes nacen de un corazón dividido. Se ama a Dios, pero se vive guiado por el miedo, la prisa o la aprobación ajena. Jesús continúa en Mateo 22:38 y 39 explicando que este es el mandamiento principal y que de él fluye el amor al prójimo.
Esto enseña que cuando el amor a Dios está en su lugar, las relaciones también se ordenan. En lo práctico, amar a Dios te ayuda a tratar mejor a otros, no por obligación, sino porque tu interior está alineado. La paz comienza cuando ya no compites entre lo que crees y lo que haces. Amar a Dios también implica confianza. Jesús lo expresa en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta invitación no ignora las necesidades humanas, las reubica. En la vida cotidiana, priorizar a Dios significa no tomar decisiones desde la desesperación, sino desde la fe. Significa ordenar el día, las preocupaciones y los planes sabiendo que no todo depende de ti. Esa confianza reduce la ansiedad y devuelve claridad mental. En momentos difíciles, este amor se vuelve refugio. Cuando no entiendes lo que ocurre, amar a Dios con todo el corazón es seguir confiando aunque no veas respuestas inmediatas. No es resignación, es descanso interior. Es saber que tu vida no está sostenida solo por tus fuerzas, sino por una relación viva que te acompaña incluso en el silencio. Cuando el amor a Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su medida justa. El trabajo deja de ser una carga absoluta, las relaciones dejan de ser un campo de batalla y las decisiones se vuelven más coherentes. Poco a poco, la vida se equilibra, no porque desaparezcan los problemas, sino porque hay un centro firme que sostiene todo. Así nace una vida plena, con sentido, guiada por un amor que ordena, calma y da dirección incluso en los momentos más inciertos. Antes de despedirnos, te invito una vez más a sellar este momento con fe. Si estas lecciones hablaron a tu corazón, vuelve a escribir en los comentarios con intención y sinceridad: Señor, alinea mi corazón, mi mente y mi vida contigo. Amén. Que no sea solo un comentario, sino una entrega consciente. Cada vez que declaras tu fe, le das permiso a Dios para guiar tus decisiones, ordenar tus pensamientos y fortalecer tu caminar. Ahora, oremos juntos. Señor, gracias por tu palabra que ilumina, corrige y restaura. Gracias porque en medio del ruido, tú sigues llamando con amor. Toma nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida, y llévalos a tu perfecta voluntad. Guíanos en cada paso, danos discernimiento, paz y obediencia. Que lo aprendido hoy se convierta en vida, en fruto y en testimonio. En el nombre de Jesús, amén.